continuamos con más aquí en Exitosas que Inspiran con doña Ana María Alemán, a quien estamos ahora conociendo su historia, y para mí esto creo que nos va a quedar corto porque es un gran legado y es un gran ejemplo de mujer. Nace en una cuna política, porque no solo su padre era político, era diplomático, sino también su abuela materna sí era una escritora, era política, activista incluso, que es, por supuesto, nuestra gran Graciela Bográn. Sí. Entonces, usted nace en un seno sí tan ligado a las relaciones internacionales y a la política, pero al mismo tiempo le pregunto, ¿y usted nunca le llamó la atención ser política, sino que se inclinó más por el lado literario? Sí, se puede decir. Aparte de eso, yo viví muchos años fuera de Honduras, porque como yo le estaba explicando, que me casé con un médico cubano. Entonces, allá en Miami ahí nacieron mis 2 hijos y ahí viví 28 años. Hasta que por problemas de la vida me divorcié y regresé a Honduras, donde estaban mis padres y ya estaban mayores. Y siendo yo la única hembra de la familia, porque mis 2 hermanos, pues varones, entonces me sentí también, volvemos a lo mismo, al deber, que yo tenía que estar con ellos y cuidarlos. Porque fíjense que en eso del deber, voy a hacer un paréntesis para explicarle mi mamá, cómo era ella. Fíjense que ella, cuando vivíamos en Tegucigalpa, que ya regresamos de Cuba, ella todos los fines de semana cogía un bus de la Hetman y venía a ver a mi abuela, que estaba ya vieja aquí en San Pedro. Entonces, hasta que por fin decidieron ya venirse del todo a vivir a San Pedro. Pero alguien le preguntó a mi mamá, ¿a usted dónde le gusta más vivir? ¿En Tegucigalpa o en San Pedro? Y la respuesta de ella no se me olvida. Dijo ella, donde mi familia me necesite. Yo dije, Dios mío, hoy en día nadie dice eso. Sí. Wow. Porque ella puso primero, sí, es su deber que sus propios intereses. Sí, así es, porque desgraciadamente la mujer en ese tiempo todavía no tenía todos, ya tenía los derechos, ¿verdad?, al voto y todo eso, pero definitivamente que faltaba mucho para que nos sintiéramos completas las mujeres, para que nos sintiéramos que teníamos que pensar en nosotras, tal vez primero, ¿verdad? Y después en los demás. En ese tiempo no era así. Y mire que ella viene de una mamá que también era muy, muy activista y una mujer pero muy fuerte. Mi mamá decía que ella había salido a su abuela. Sí, porque no se parecía a la mamá. No se parecía tanto. Eso le iba a decir, no hay muchos rasgos de su abuela materna con su mamá. Y eso que mi mamá era una mujer inteligentísima y muy culta, ¿verdad? Ella había leído mucho, y aparte que su formación y todo eso, que era maestra, y leía y sabía de tantas cosas, pero a pesar de eso, para ella, su familia venía primero. Mire, qué bonito. Entonces, ¿por qué usted no se inclina a la política? Bueno, acuérdese que yo toda mi juventud la viví fuera de Honduras. Sí. Yo regresé a Honduras ya yo tenía, ¿qué le diré?, 40 y algo. Y entonces en ese momento, a mí la política en sí no es una cosa que admiro ni que me gustaría estar metida en política. Porque mi papá, es cierto, pero en lo de mi papá era ser diplomático, que es diferente, porque los diplomáticos no están metidos en esos rollos de la política, ¿verdad? Claro. Entonces yo nunca consideré la idea de la política. Y aunque sí vio temas políticos dentro, me imagino, porque el cónsul es quien forma parte como la máxima autoridad en otro país. Así es, sí. Pero nunca fue su interés. No. ¿Qué soñaba hacer de niña usted? Ay, fíjese que ¿puedo contar una anécdota? Sí, claro. Es que en mi época, acuérdese que las mujeres, cuando yo era chiquita todavía. ¿Fue dura esa época de los...? Bueno, ya usted, me imagino que fue... En los años 40 fue que yo, sí. Acuérdese. ¿Fue dura la vida
en esos tiempos? ¿Cómo eran los derechos de las mujeres? No había tanto, mire, pues con esta anécdota le explico todo. Una vez yo tenía 2 hermanos varones, ¿verdad? Una vez llegaron unas visitas, un matrimonio de visita a nuestra casa, pero mis papás habían salido. Entonces ellos se acercaron donde estaban mis 2 hermanos y yo. Y a los varones les preguntaron, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y entonces ellos, no, que policía, porque ellos siempre estaban todas jugando esas cosas, ¿verdad? Y el otro, no, que piloto, bueno. Y cuando me miraron a mí, me dijeron, ¿y tú con quién te vas a casar? ¿Cómo será que eso me impactó? Que todavía lo recuerdo. Lo sentí así y lo recuerdo. Fue, ¿qué sensación sintió? Ay, sí, una sensación fea, porque como que yo era menos, sentí, que ellos me estaban tratando de una manera diferente que a mis hermanos. ¿Y en su familia, o sea, su mamá y su papá nunca la hicieron sentir así? No. Siempre le dijeron que usted podía hacer lo que usted quisiera. Sí. Nunca la limitaron. O sea, ese era el reflejo de la sociedad en ese momento. Sí. Que los hombres sí tenían que ser por una profesión. ¿Y usted con quién se iba a casar? ¿Con quién me iba a casar? Eso fue para mí horrible porque, claro, siempre en la familia había aquello de que las niñas tenían ciertas cosas en la casa, tenían que vestirse de cierta manera, ayudar en los quehaceres de la casa, y los varones tenían más libertades. Eso era, ya que eso no había ni que discutirlo. Y qué curioso que quizá no el mismo tema, pero su abuela se convierte en una activista en pro de los derechos de las mujeres. Así es. Y yo la admiraba, sí, muchísimo. Y me llevaba bien con ella, platicábamos mucho. Y ¿qué consejos le daba? A ver, yo quiero los consejos de doña Graciela también. ¿Alguno que usted pudiese recordar que aún vive con usted y que mujeres que hoy están escuchando esta entrevista o jóvenes también quisieran haber tenido un poquito del ímpetu que tuvo su abuela? Sí, mi abuela era una mujer fuerte. Desde que yo la conocí, ya ella era una mujer que se había divorciado, que en ese tiempo las mujeres no se divorciaban, ¿verdad? Y ella se divorció. Y ella vivía en su casa que ella sola mantenía. Ahí sí que no había ningún hombre que le pagara nada, ni nada. Ella tenía que pagar todos los gastos de la casa. Y entonces ella lo hacía. Ella tenía unos apartamentitos que alquilaba, y de eso ella pagaba todos sus gastos. Entonces yo empecé a ver que las mujeres sí podían hacerlo. Y eso, pues, esa huella de haber estado cerca de ella y haber visto cómo ella funcionaba y cómo ella pensaba, hoy en día yo estoy haciendo lo mismo que ella. Sí. Usted terminó repitiendo el mismo ciclo, pero no solo ahorita, yo lo estoy haciendo hace muchos años. Y la poesía puede ser sacar enojo, frustración, Así amor y todas las emociones reflejadas en la poesía. En la poesía, sí. ¿Y en qué se inspira más para hacer poesía? ¿En la vida cotidiana? Mire, yo empecé cuando, como le digo, regresé de Estados Unidos, yo tenía 40 y algo, ¿verdad? Y entonces a mi mamá le gustaba mucho ir al centro cultural cada vez que había una cosa de presentaciones de poesía, de libros, de lo que fuera. Entonces también de pintura, a ella le gustaban esas cosas de las artes. Y entonces yo empecé a acompañarla. Y ahí empecé a conocer a algunos de los escritores de esa época. Uh-huh. Y entonces me hice amiga con algunos de ellos y yo ya tenía alguna poesía escrita. Se las enseñé a ellos, ¿verdad? A las personas que conocí. Y ellos me decían, podían corregirme y darme algunas ideas de qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal. Entonces así porque uno aprende también, sí. No es que todo lo que uno escriba va a salir así. No, uno a veces lo tiene que corregir varias veces. Busca como técnicas, ajá, ¿verdad? Sí, uh-huh. Sí.
Qué bonito. Pues mire qué interesante la vida y cómo la vida puede dar tantos giros, ¿verdad? Así es. Nos dicen que sabemos dónde nacemos y cuándo, pero el transcurso de nuestra vida y todas las vivencias es lo que va construyendo nuestra verdadera identidad. ¿Sabe que yo también, usted me dijo Colombia, yo en Colombia no viví, pero en Costa Rica sí. Ah, en Costa Rica. Cuando era niña, sí. Costa Rica es muy lindo. Es que mi papá trabajó con la ATACA. Y entonces, pero él no era piloto, pero él trabajaba en la administración y entonces trabajó muchos años y ellos tenían su sede en Costa Rica, entonces ahí vivíamos, nosotros vivimos como 4 años en Costa Rica. Estuvo viendo muchas culturas usted. Sí, exactamente. Y después de esta pausa me va a contar qué aprendió de cada cultura. Ay, para que lo vaya recordando. Así que vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más.